Como siempre lo menciono, es un gozo, es una alegría el poder compartir acá en la casa del Señor, reunirnos con un solo propósito, que es glorificar el nombre de nuestro Dios. Y antes de pasar a la lectura y al libro que nos convoca en esta mañana, quisiera que grabaran en sus mentes la siguiente palabra: amor incondicional. Una frase que podemos dividirla en dos. La primera parte es el amor. ¿Cómo nosotros consideramos cuando amamos? ¿Cómo nosotros consideramos la palabra amor? Amor es cuando nosotros entregamos todo de sí. Amor es cuando nosotros demostramos con buenos sentimientos hacia alguien cercano que nosotros amamos. Amor es ser paciente. Amor es tratar con delicadeza a alguien. Amor, hasta incluso nosotros podríamos decir, es servir a otro. Pero todo cambia cuando nosotros a esa palabra amor le colocamos el apellido incondicional. Porque es muy fácil amar cuando todo va bien. Es muy fácil amar cuando nos tratan bien. Es muy fácil amar cuando no nos traicionan. Pero qué difícil es amar cuando alguien nos traiciona. Qué difícil es amar cuando nos faltan el respeto. Qué difícil es amar cuando alguien nos miente. Qué difícil es amar cuando nos tratan injustamente. Qué difícil es amar cuando alguien nos ignora. Y es ahí cuando nosotros verdaderamente amamos de forma incondicional. Es ahí cuando nosotros verdaderamente amamos más allá de los sentimientos, más allá de lo que nosotros podamos sentir por alguien. Siempre recuerdo la historia de un pastor luterano llamado Richard Kumbrand, que estuvo 14 años presos en Rumania y fue torturado por creer en Cristo. De hecho, él tiene un libro que se llama Torturado por Cristo. Y la historia, o en una parte del libro, relata que cada día y todos los días iba el verdugo justamente a torturarlo. Todos los días. Era algo que abría su puerta de la celda y él sabía que el verdugo no venía a preguntarle cómo estaba, sino que venía a torturarlo. Y un día ese verdugo abrió la puerta de la celda y se dio cuenta que Richard Kumbrand oraba por él, que él pedía que el amor de Cristo lo alcanzara. Y él no alcanzó a comprender en su mente cómo era posible que alguien a quien él torturaba, le hacía daño, cómo podía orar por él. Eso es amor incondicional, que pese que alguien no sea amable con nosotros, pese a que alguien nos traicione, pese a que nos hagan mal, decidimos amar sin medida. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿cuál es el mayor o cuál es la mayor demostración de amor que nosotros hemos experimentado? Y claramente, unánimes, yo creo que como iglesia nosotros podemos llegar a la conclusión que la mayor expresión de amor que nosotros hemos experimentado en nuestra vida es el amor incondicional de Dios por su pueblo, entregándose a sí mismo por pecadores que no merecían alguien que tuviera que morir por ellos. Ese es claramente el amor incondicional y es la mayor expresión que Dios puede tener con su pueblo. Y en la Biblia hay muchas historias que nos muestran este amor incondicional por su pueblo. Pero hoy nos vamos a detener en un libro
como en el libro de Oseas, en el capítulo 1 del versículo 1 al 11, donde se nos muestra por medio de Oseas cómo Dios ama a un pueblo a pesar de ser infiel. Por favor, vamos al libro de Oseas, en el capítulo 1, libro de Oseas en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Y dice así la palabra del Señor, Oseas capítulo 1, versículos del 1 al 11. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente y abandonó al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-ruama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, soy hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Lo primero que nosotros debemos hacer con este texto que acabamos de leer es, valga la redundancia, entrar en contexto. Ahora, ¿por qué es importante saber el contexto en el que se desarrolló el ministerio de Oseas y el mensaje que Dios quería traer por medio de Oseas? Porque primero, es la forma en cómo nosotros sabremos el tenor del mensaje que Dios le quería transmitir al pueblo. Lo segundo, ¿por qué es importante saber el contexto? Es porque muchas veces, al no saber el contexto de un texto, podemos de alguna forma malinterpretar ciertos mandatos del Señor, como por ejemplo el mandato que Dios le dio a Oseas. ¿Cuál era ese mandato? Como acabamos de leer, tenía que casarse con una ramera. Ya que si nosotros no entendemos el contexto de aquello, pensaremos que mandar a Oseas a casarse con una ramera es sin sentido, podríamos decir, cómo le cabe en la mente a Dios mandar a un hombre a casarse con una ramera. Ahora, ¿cómo empezó o hacia dónde abarcó el ministerio de Oseas? El ministerio de Oseas abarcó justamente en la monarquía dividida, recordemos que era un solo pueblo, pero luego se dividió en dos. Se dividió en el pueblo de Israel, como el norte, y en el sur el pueblo de Judá. Desde ahí y desde esa forma general empezó a abarcar el ministerio de Oseas. Ahora, el texto que nosotros leímos en el versículo 1 menciona en los días de Usías, Joatán, Acaz, Ezequías, que son los reyes de Judá, y luego dice en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey del reino de Israel. Podemos ver de que aquí menciona los reyes del sur, que es de Judá, pero que también nombra a Jeroboam, el rey de Israel. Pero si nosotros nos ponemos a leer el libro completo del libro de Oseas, nos daremos cuenta que el mensaje de Dios no está enfocado en el reino del sur,
en Judá. Si bien es cierto lo nombra, pero no está enfocado en el reino del sur, sino que está enfocado en el pueblo de Israel, en el reino del norte. Por ende, su ministerio inicia, como lo acabamos de ver en el versículo 1, con el rey Jeroboam. Ahora, ¿cuál era la situación actual que vivía Oseas con ese rey que estaba reinando en ese tiempo, que es el rey Jeroboam? Sabemos por medio de la Escritura, si nosotros nos vamos a Segunda de Reyes en el capítulo 14, versículos del 23 al 29, que desde un punto de vista político y económico, Jeroboam fue un rey exitoso. Israel prosperó políticamente, como también Israel prosperó económicamente. Pero materialmente todo eso fue prosperado bajo su reino, pero también hubo una significativa decadencia espiritual y moral en el pueblo de Israel. Y esto lo podemos confirmar, por ejemplo, con profetas contemporáneos a Oseas, en Isaías 5:9, Isaías capítulo 5, del 9 al 13, que dice: a mis oídos el Señor de los ejércitos ha jurado: ciertamente muchas casas serán desoladas y grandes y hermosas, pero sin moradores. Porque 10 yugadas de viña producirán solo un hato de vino, y un homer de semilla producirá solo una efa de grano. Ay de los que se levantan muy mañana por tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino les encienda, y en sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contempla las obras del Señor, ni ve la obra de sus manos. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Lo que nosotros podemos ver es que había prosperidad, había comodidad, porque la prosperidad, ¿qué es lo que trae? Comodidad. Ahora podemos entender de que la prosperidad y la comodidad no siempre es sinónimo de paz y bienestar espiritual. Y muchas veces, mientras más cómodos nosotros estemos y más prósperos somos, menos muchas veces cercanos estamos al Señor. Y es ahí en donde muchas veces en esa comodidad y muchas veces en esa cierta prosperidad nosotros pensamos: no necesito tanto de Dios. En realidad no necesito tanto acercarme al Señor. En realidad no necesito servir tanto al Señor. Estoy bien por mi cuenta. A pesar de que nosotros no lo digamos, pero nuestra conducta lo dice todo en cuanto a la indiferencia del Señor, muchas veces como el pueblo de Israel, que estaba próspero, políticamente próspero también, pero dice lejos del Señor, muertos espiritualmente, lejos e indiferentes del Señor. En teoría, nosotros podríamos decir de que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos, iglesia, de ser agradecidos. Y cuando olvidamos ser agradecidos, olvidamos también su ley, olvidamos también poder glorificarle. Deuteronomio 8, del 11 al 14 dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos como yo te ordeno hoy. No sea de que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La pregunta que nosotros debemos hacer bajo el contexto que vivimos hoy, ya sea de abundancia o de escasez: ¿cómo nos estamos comportando con Dios? ¿Cómo nosotros o cómo está nuestra relación con Dios? Debemos pensar: ¿qué va a pasar cuando la iglesia crezca? ¿Qué va a pasar cuando como iglesia nosotros prosperemos? ¿Mantendremos la misma humildad con Dios?
¿Mantendremos la misma humildad entre nosotros? Israel prosperó económicamente, políticamente, pero se olvidó de lo más importante, que es Dios y su ley, de poder glorificarle a Él. Ahora que nosotros sabemos el contexto político, económico y espiritual de Israel, podemos entender por qué Dios manda a Oseas a casarse con una ramera. Y aquí vemos en el versículo 2 el mandato de Dios a Oseas. Y esta porción de la Escritura la podemos dividir en dos partes. Oseas, un mensaje viviente de Dios, y el matrimonio de Oseas y Gomer. Y aquí nuevamente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál era el propósito de hacer vivir en carne propia a Oseas esa situación? ¿Cuál era el propósito? Porque Oseas podría haber entregado un mensaje. Podría Dios haberle hablado, haber ido al pueblo y haber entregado el mensaje que Dios quería entregarle al pueblo. Pero lo que nosotros vemos en este libro de Oseas es que Dios hace vivir a Oseas para que él pudiera entender el mensaje con una mayor exactitud, que de la misma forma en como Dios estaba sufriendo por su pueblo, de la misma forma en como Dios sentía la indiferencia de su pueblo, Oseas la pudiera sentir para poder entregar el mensaje viviente de Dios. Y es ahí en donde nosotros vemos que Oseas se convierte en un mensaje viviente de Dios. Ahora, nosotros vemos de que esto no es común solamente en Oseas. Nosotros vemos los otros profetas, como por ejemplo Jeremías, en Dios le pide permanecer soltero para mostrar un juicio venidero sobre Judá. Vemos a Ezequiel que Dios le hizo acostarse sobre un lado, comer comida medida y hasta quedarse sin hablar para mostrar el dolor y las disciplinas de Dios. Vemos también en el profeta Isaías que caminó o tuvo que caminar descalzo y semidesnudo para representar la vergüenza de las naciones que serían llevadas cautivas. Vemos también el apóstol Pablo sufriendo constantemente por cárceles para demostrar el poder de Cristo en su debilidad. Y esto nos hace meditar de que muchas veces Dios va a utilizar nuestras vidas o va a utilizar la vida del creyente para transmitir un mensaje. Como dice 2 Corintios 3:2, dice, vosotros sois vuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Dios usa, amados hermanos, la vida del creyente para mostrar muchas veces su carácter. Muchas veces cuando nosotros tenemos paciencia, muestra su paciencia. Cuando nosotros perdonamos, muestra también su perdón. Cuando nosotros obedecemos, muestra de que Él es digno de obedecer. Cuando nuestras acciones reflejan el carácter de Dios, te conviertes en ¿qué? En un mensaje vivo de Dios. Muchas veces Dios permite también experiencias que enseñan a otros. Job, su sufrimiento, ¿qué es lo que mostró? Mostró la soberanía y la suficiencia de Dios. Pablo en sus prisiones, ¿qué mostró? Mostró la gloria del Evangelio. Amada iglesia, nuestro proceso, ya sea prueba, ya sea restauración, ya sea obediencia o servicio, puede ser una predicación viviente del mensaje de Dios. ¿Qué significa? Que Dios use nuestras vidas como mensaje, como utilizó la vida de Oseas. Significa que Dios puede tomar nuestras luchas, que Dios puede tomar nuestras pruebas, que Dios puede tomar nuestras victorias, que Dios puede tomar nuestra fidelidad, que Dios puede mostrar nuestra transformación
y hasta incluso nuestros errores que Él redime y convertirlos en una demostración visible de quién es Él. El cómo reaccionamos, amada iglesia, frente a las situaciones que Dios pone en nuestras vidas, habla más fuerte de lo que nosotros podemos hablar. Para muchos, la vida de nosotros será la única Biblia que puedan leer. Nuestra conducta será la única Biblia que podrán leer. Leerá en nosotros cómo nosotros reaccionamos ante el sufrimiento. ¿Cómo manejamos la tentación? El cómo observan cómo tratamos a nuestra familia. ¿Cómo nosotros perdonamos a otros que nos ofenden? ¿Cómo nosotros nos comportamos cuando trabajamos? ¿Cómo nosotros mantenemos nuestra integridad frente a situaciones de tentación? Incluso, ¿cómo tú te levantas o cómo nosotros nos levantamos después de haber caído? Es un mensaje que nosotros entregamos a los no creyentes. Amada iglesia, hay personas que jamás vendrán a la iglesia. Hay personas que jamás escucharán un sermón, pero verán nuestra conducta diaria. Nuestra fe, en medio de la incertidumbre, impacta a otros. Muchas veces se preguntan, ¿por qué esa persona no se desespera? ¿Por qué esa persona, a pesar de que lo han traicionado, sigue creyendo? ¿O a pesar de que está sufriendo, sigue creyendo? ¿Por qué no renunció a su fe? ¿Por qué siguió sirviendo a Dios? En conclusión, o una pregunta concluyente con respecto a este mensaje viviente en que nosotros nos podemos convertir es: ¿estamos dispuestos nosotros a ser un mensaje viviente de Dios? Esto significa, mis hermanos, que muchas veces ese mensaje viviente, la mayoría de las veces, no va a ser alegría, va a ser sufrimiento. Vemos que el pueblo de Israel más adelante es cautivo por otro pueblo. Pero ¿cuál era la finalidad de que fueran cautivos? De que el pueblo de Israel volviera a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del sufrimiento. Muchas veces vamos a sufrir. La pregunta, ¿estamos dispuestos a ser un mensaje viviente de Dios? Y con esto nos damos cuenta de que hablar de Cristo, hablar de la Biblia, hablar de la fe es muy fácil, pero vivirlo y ser consistente con aquello cuando quizás estoy en prueba, es ahí en donde realmente nosotros se ve nuestra verdadera fe. Es allí cuando, mis hermanos, cuando somos traicionados, verdaderamente vemos si aplicamos el Evangelio o no aplicamos el Evangelio. Cuando alguien nos ofende, ¿cómo respondemos? Es allí cuando nosotros aplicamos lo que nosotros hablamos. Cuando nosotros sufrimos, es allí cuando nosotros verdaderamente demostramos que nosotros confiamos en Dios. ¿Estamos dispuestos a ser un mensaje viviente de Dios? Yo creo y pienso que muchas veces hay hombres que dicen ser profetas. Pero si nosotros vemos en la Escritura cómo Dios utiliza a los profetas, yo creo que nadie quisiera ser profeta. Ahora, ¿qué es lo que hizo vivir a Oseas? Dios. Bueno, esta es la otra parte del mandato de Dios a Oseas. El matrimonio de Oseas y Gomer.
Y lo primero, vemos lo complejo y difícil que fue el mandato de Dios a Oseas. ¿Por qué? Porque tenía que casarse ¿con quién? Con una ramera. Y aquí nuevamente planteamos la pregunta, ¿había alguna prohibición de que un profeta hiciera lo que hizo Oseas? Y la respuesta es sí y no. Ahora veamos y desarrollemos la respuesta del sí. Sí, porque había una prohibición para los sacerdotes. Si nosotros vamos a Levítico capítulo 21, versículo 7, dice, no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahí vemos que la respuesta es sí, había una prohibición, pero la prohibición no era para el profeta, sino que para el sacerdote. Pero de igual forma, era totalmente inmoral casarse con una ramera. Ahora, ¿cuál era el propósito de que Oseas se casara con una ramera? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué quería conseguir? ¿Qué mensaje quería entregar al pueblo de Dios al Oseas casarse con una ramera? Era mostrar que de la misma forma en que Oseas se comportó como un marido fiel y su esposa como una infiel, así también Dios se comporta y ama incondicionalmente a un pueblo infiel. Y esta situación e ilustración vivida en carne propia es un símil de lo que Dios siempre describe cuando se quiere hacer referencia a la relación que tiene con su iglesia. Él considerándose como esposo, como dice Efesios 5 del 22 al 23, y la iglesia como una esposa. De esta conclusión nosotros podemos analizar lo siguiente: ¿cuál era o cuál es la relación de Israel con Dios? Bajo este contexto, ¿cómo se comportaba Israel con Dios? Ya al leer el libro de Oseas, nos damos cuenta que la relación hacia Israel, hacia Dios, no era la mejor conducta. De hecho, nosotros leemos en el capítulo 2, versículo 2, de forma ilustrativa se menciona de que Dios no es su marido e Israel no es su esposa. ¿Debido a qué? A sus prostituciones y sus adulterios. Y el mismo versículo 5 del capítulo 2 menciona que se fue tras sus amantes. La pregunta es, ¿a qué se refiere cuando habla de Israel que se prostituye? ¿A qué se refiere cuando habla de que Israel iba tras sus amantes de forma, podríamos decir, con un símil con lo que hacía Gomer con Oseas? La respuesta es simple. Nuevamente, que de la misma forma en que Gomer se prostituía e iba tras sus amantes rompiendo el pacto matrimonial que tenía con Oseas, asimismo el pueblo de Dios iba tras sus ídolos, olvidando a Dios. Lo podemos ver en Oseas 2:13, dice, y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella se ofrecía sacrificios y se adornaba con sus arcillos y sus joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Oseas 4:12 dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. Y por último, acá se menciona en Oseas 6:7 que ellos rompieron el pacto que tenían con Dios. Dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Podemos entender al leer esto, podemos alcanzar a percibir por medio de esta escritura lo decepcionado que estaba Dios de su pueblo. Israel iba tras sus ídolos. Israel olvidaba el pacto con Dios.
Ahora la prostitución e infidelidad de Israel estaba asociada a una sola cosa. ¿A qué cosa? A sus ídolos. A sus ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en el corazón, que toma lugar en la confianza o en la obediencia que nosotros podemos tener a Dios. Ahora vámonos al contexto de Oseas. En el contexto de Oseas, según los versículos que nosotros acabamos de leer, un ídolo era una estatua o una imagen. Pero Dios fue mucho más profundo al categorizar un ídolo, ya que ese era un acto visible, pero lo toma como un adulterio espiritual. Por ende, nosotros podemos llegar a la conclusión que no necesariamente debes estar adorando una estatua, que no necesariamente debes estar llevando en tus hombros una estatua y adorarla en un cerro, sino que con el solo hecho de amar a una cosa más que a Dios y interrumpe nuestra relación con Dios, se convierte en un potencial ídolo para Dios. John Piper, en su libro Hambre de Dios, cómo desear a Dios por medio de la oración y el ayuno, dice lo siguiente con respecto a los ídolos. Que no necesariamente son las cosas malas las que nosotros podemos convertirlas en ídolos, sino que son muchas veces los dones de Dios que da a nosotros, que nosotros podemos convertirlos en ídolos. Por ejemplo, un trabajo puede ser un ídolo. Por ejemplo, una esposa puede ser un ídolo. Un esposo se puede convertir en un ídolo. Un hijo se puede convertir en un ídolo. Un buen pasatiempo se puede convertir en un ídolo. La comida se puede convertir en un ídolo. No necesariamente las cosas malas en donde Satanás obra se pueden convertir en un ídolo, sino que esas cosas buenas, esos dones del Señor se pueden convertir en un mortífero sustituto ¿de quién? De Dios. Incluso nuestras relaciones más cercanas no deben anteponerse a nuestra relación con Dios. Mateo 10:37 dice, el que ama al Padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Hay algún ídolo que se esté interponiendo entre nosotros y Dios? ¿Habrá algún ídolo que se esté interponiendo entre nuestra relación que nosotros tenemos con Dios? Y déjenme mencionarles que hay 3 ejes importantes en nuestra relación con Dios y que normalmente nosotros los cristianos dejamos cuando hay ídolos activos en nuestro corazón. El primero, la lectura de la palabra del Señor. Segundo, la oración. Y tercero, la iglesia. Y quisiera brevemente explicar la importancia de estos ejes en la vida del cristiano y cómo aporta en nuestra relación con Dios. La lectura de la Escritura. La Biblia es el medio que Dios utiliza para hablarnos, para instruirnos, para consolarnos, para animarnos, para disciplinarnos, para regular nuestra conducta. La oración es el medio por el cual de forma experimental nosotros vivimos Dios. Por medio de la oración entregamos nuestras cargas. Por medio de la oración nosotros intercedemos por otros. Por medio de la oración oramos por otros y por nuestra familia, por la iglesia. Por medio de la oración confesamos nuestros pecados y también nos arrepentimos. En la iglesia, como dice Efesios 4, es mediante esa comunión que nosotros somos edificados unos a otros. Y es allí en donde su carácter y su gloria se muestra visiblemente en conjunto, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Quisiera tomarme de la última parte con respecto a estos ejes que son importantes en nuestra relación con Dios, sobre el último que es la iglesia. Y quisiera ilustrarlo de la siguiente forma, porque normalmente nosotros tomamos como eje de relación
la Biblia, la Escritura, pero muchas veces le restamos importancia de que también ser parte de la iglesia es parte de la relación que nosotros tenemos con Cristo. Y déjenme ilustrárselo de la siguiente forma. Llega un hermano X y me dice, hermano Marcos, lo quiero invitar a un paseo, tal día en tal fecha. Ok, hermano, muy bien, vamos, no tengo problema. Sí, pero tengo una condición para que usted vaya. Y esa condición es que no vaya con su esposa. Entonces yo le voy a decir, hermano, pero esa condición creo que no es correcta. ¿Por qué? No, es que en realidad yo no quiero que vaya su esposa, yo quiero que vaya solamente usted. Entonces yo le voy a decir, hermano, es que si usted tiene un problema con mi esposa, va a tener un problema conmigo. Porque ella es una sola carne conmigo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en la Escritura? De que la iglesia es la esposa de Cristo. Si nosotros tenemos un problema con la iglesia, tenemos un problema de relacionamiento con Cristo. Y ahí nosotros podemos ver y podemos meditar de que es hora que pensemos como iglesia. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos siendo infiel como el pueblo de Israel? ¿Hemos olvidado a nuestro Dios? Y otra pregunta que nosotros debemos hacernos frente a este texto, ¿cómo reaccionaríamos si nosotros fuéramos Oseas? Creo que la mayoría de nosotros, en el momento, no buscaríamos más a Gomer, sino que la dejaríamos, que se perdiera en sus prostituciones y se perdiera con sus adulterios. Pero a pesar de que Gomer va tras sus amantes, y eso lo vemos en el capítulo 2, Oseas aún la busca y ama incondicionalmente. Y eso es exactamente lo que Dios hace con su pueblo. Ama a pesar de que su pueblo es infiel. Ama a pesar de que su pueblo falla. Ama a pesar de que su pueblo es indiferente. Ama incondicionalmente a pesar de que su pueblo falle. Ama incondicionalmente. ¿Cuál es la respuesta que Dios le da a su pueblo? ¿O cuál es la respuesta que nosotros vemos por medio del matrimonio de Oseas y Gomer? Ilustrado, ¿cierto?, en esta historia vivida en carne propia en Oseas. Y Dios da dos respuestas. Y nosotros lo vemos del versículo 3 al versículo 11. Da dos respuestas a Israel. Una, lo disciplina, pero también lo restaura. Y es importante aclarar algo que normalmente es mal interpretado y que es la disciplina. La disciplina en la Biblia es el proceso mediante el cual Dios forma, corrige, enseña y moldea el carácter de sus hijos para que se parezcan más a Él y caminen en sus caminos. Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 11 dice, el que ama, dice varias cosas, pero lo podríamos resumir en 4 cosas. Él ama al que disciplina. Al que disciplina, considera a su hijo. Al que no disciplina, dice que no es su hijo, es un bastardo. En algunas traducciones lo dice así. Y que al principio la disciplina trae tristeza, pero luego dice da frutos apacibles de justicia. La disciplina, amados hermanos, es una de las mayores muestras de amor de Dios a su pueblo. Vemos de que Oseas sigue a Gomer y dice que la acerca y que intenta evitar de que de alguna otra forma se pueda acercar a sus amantes, a sus ídolos. Dice que la llevará al desierto para que medite en su corazón. Muchas veces la disciplina en nuestras vidas es para que nosotros reaccionemos, hermano. Es para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Es para que nosotros podamos clamar más a Él. Mis hermanos, muchas veces, como me mencionaba al principio con respecto al tema de la comodidad y la prosperidad, hoy en día no estamos en el siglo I, donde había escasez de muchas cosas.
Hoy en día, como bien decía un predicador, tenemos YouTube para ver prédicas, tenemos Biblias, habidas y por haber, tenemos libros, tenemos seminarios, pero aún así seguimos siendo débiles espiritualmente, aún así seguimos siendo infieles delante del Señor. ¿Cómo puede ser de que teniendo tantos recursos sigamos siendo infieles delante del Señor? ¿Cómo es posible que teniendo tantas cosas habidas y por haber para nosotros acercarnos más a Dios, estemos más lejos del Señor? ¿No debiésemos estar más cerca? ¿No debiésemos tener más comunión con el Señor? La disciplina es una de las mayores muestras de amor que Dios da a su pueblo. Y Dios advierte también de forma profética por medio de los hijos que tiene con comer. Y el primer hijo, que nosotros vemos del versículo 3 al 11, se le llama Jezreel. Y en el versículo 3 se menciona dos cosas importantes sobre este nombre que anunciaba una profecía venidera para Israel. Dice que dentro de poco, en el versículo 3 del capítulo 1 dice, dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día también quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ahora, ¿cuál es el significado del nombre Jezreel? Tiene dos significados: siembra y dispersa. Esos son el significado de la palabra Jezreel. Ahora, en este momento, para Dios su significado era no sembrar, sino que era dispersa, ya que promete castigar a la casa de Jehú. Ahora la pregunta que quizás se están haciendo en su mente: ¿quién es Jehú? ¿Qué hace este personaje acá entre medio de una profecía que Dios le da al pueblo de Israel en ese tiempo con Oseas? Si nosotros nos vamos a 2 de Reyes, capítulo 9 y 10, Dios ordena al profeta Eliseo ungir a Jehú como rey de Israel. O sea, Jehú era un rey de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué lo nombra como rey de Israel? Para ejecutar el juicio contra la casa del rey Acab y Jezabel y sus descendientes, que mantenía la idolatría y el derramamiento de sangre. Esa matanza se llevó ¿en dónde? Se llevó en el valle de Jezreel. Ahora, se dice de que Dios va a castigar a Jehú. La pregunta es: ¿por qué Dios va a juzgar y va a castigar a Jehú si él realizó lo que Dios le había mandado? Y la respuesta es la siguiente: cumplió el orden, pero lo hizo con violencia excesiva y corazón corrupto, porque él no abandonó los pecados de idolatría. Eso lo podemos ver en 2 Reyes, en el capítulo 10, del versículo 29 y 31. Y esto nos hace meditar que la obediencia no tiene sentido si no la hacemos con la motivación correcta, y esa motivación correcta es el amor. Jehú ejecuta la justicia de Dios, pero no vivió en obediencia a Dios, y su corazón fue un corazón infiel. ¿Qué podemos concluir? Que Dios usa el nombre de Jezreel como símbolo del juicio que vendrá sobre Israel por seguir el mismo patrón de violencia e idolatría. Luego tenemos a los Ruama, una segunda hija del matrimonio de entre Oseas y Gomer. ¿Qué significa este nombre? No compadecida, no recibirá misericordia, no amada. ¿Qué mensaje representa? Que Dios está declarando que ya no tendré compasión del reino de Israel, porque ellos, ¿qué hicieron? Rechazaron el amor una y otra vez de Dios. Ahora, esto no es falta de amor, sino que la suspensión del trato especial, suspensión de la protección, suspensión también de la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Vámonos al tercer hijo que tuvo Oseas y Gomer. El tercer hijo lo llama Lo-amí. ¿Qué significa el nombre? No mi pueblo, no perteneces a mi pacto. ¿Cuál era el mensaje que representaba este hijo
entre Oseas y Gomer. Dios está diciendo, ya no me puedo llamarlo mi pueblo, se comportan como que si nunca me hubieran conocido. ¿Y qué cosa? Lo más fuerte, rompieron el pacto que yo tenía con ellos. Esta es la consecuencia más grave del pecado del pueblo de Israel, porque la relación entre Dios e Israel se quebró, se quiebra. Ahora, con todo esto que nosotros hemos visto, pareciera de que ya todo está perdido. Pareciera de que tienen que abrir las puertas del lugar en donde van a enjuiciar a Israel y va a caer la sentencia sobre ellos y no va a haber perdón, no va a haber más misericordia. Eso es lo que nosotros podemos pensar en nuestra mente, de que pareciera de que ya no hay nada que hacer con el pueblo de Israel. Pero es aquí en donde este Dios maravilloso muestra su amor por su pueblo. Por favor, leamos los versículos del 10 al 11 del libro de Oseas. Dice, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Jehú y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. ¿Logramos ver el vuelco de este relato sobre Israel? ¿Logramos entender el vuelco que da esta historia al nosotros ver anteriormente cómo Dios castigaba al pueblo de Israel? Cómo Dios le decía, no voy a tener más misericordia de ti, no te voy a perdonar más, te voy a castigar, te voy a enjuiciar. Y vemos claramente que aquí el Señor quiere restaurar al pueblo de Israel. Ahora, se nos mencionaba que Israel iba a ser castigado por medio de la representación de Jezreel, el cual significa esparcir, pero el versículo 10, si ustedes notan, se les dice que los israelitas serán como la arena del mar. Ya no es esparcir, sino que es sembrar. Ahora, y además, en el capítulo 2, versículos 22 y 23, se menciona que el pueblo responderá a Jezreel, ya no como esparcir, sino como siembra. También en el versículo 10 se menciona que en lugar de decirle, no son mi pueblo, o sea, lo a mí, ahora se les dirá, son hijos del Dios viviente. Además, en el capítulo 2, versículo 23, se menciona que tendrá compasión de los que no recibieron compasión, o sea, los ruama. Ahora, no tenían compasión, pero ahora en el versículo 23 del capítulo 2 dice, sí voy a tener compasión de los que no tenían compasión. En resumen, Jezreel significa juicio y castigo. En el capítulo 22-23 dice, ya no es esparcir, ahora es siembra. Vemos en el capítulo 1, lo ruama, no tendré misericordia, pero luego dice en el versículo 23 del capítulo 2, se les dice, tendré compasión de la que no recibió compasión. Lo a mí, no son mi pueblo y yo no soy tu Dios. Y en el versículo 10 del capítulo 1 se les dirá, son hijos del Dios viviente. Mis hermanos, esto no es acaso una mayor representación de lo que es el Evangelio. ¿Acaso esto no es una representación del maravilloso Evangelio en el que nosotros creemos? De lo que éramos y de lo que somos, de lo que nosotros éramos. Nosotros éramos esa Gomer, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos infieles, detractores de su ley, no andábamos conforme a la ley de Dios, mas Dios en su amor nos salvó y nos rescató y nos hizo su Hijo. ¿No debiese, mis hermanos, eso producir en nosotros gozo? ¿No debiese en nosotros producir gratitud? ¿No debiese rebosar de amor y en servicio a Dios de pensar de que nosotros éramos un Jezreel, que nosotros éramos una Lo Ruama, que nosotros éramos una Lo Amí?
No había compasión sobre nosotros y esta es la mayor representación del Evangelio, porque nosotros éramos detractores de Dios. Más el Señor en su amor incondicional, a pesar de que no merecíamos ser salvos, a pesar de que no merecíamos ser rescatados, Dios nos rescata. Oh, qué maravilloso es pensar en este amor incondicional del Señor. Qué maravilloso es pensar en esto. Y que no solamente lo que nosotros éramos, sino lo que nosotros somos. Nosotros somos Gomer. Nosotros somos esa iglesia infiel. Nosotros somos ese pueblo infiel, ese pueblo desleal que muchas veces se olvida de Dios y de sus mandatos. Oseas es Cristo. Ese marido fiel que a pesar de que el pueblo merecía la muerte, la condenación y la extinción, Él da su vida por ella. De la misma forma en que Cristo da su vida por su iglesia, satisfaciendo la justicia de Dios sobre Él por sus pecados. ¿Cuántos de nosotros hemos estado durante un tiempo bajo esas primicias? Jezreel, lo Ruama, lo a mí. Y quisiera hacer una pregunta coloquial. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos en esa situación, alejados de Dios? ¿Cuántos de nosotros en esta tarde hemos vivido bajo Jezreel, bajo lo Ruama, bajo lo a mí durante años? Amada iglesia, si tu relación con Dios ha sido rota, si tu relación con Dios ha estado fría, hoy es el día en que el Señor extiende su mano de misericordia. Hoy es el día en que Dios extiende su mano de amor para decirte te amo incondicionalmente. Quizás has estado durante muchos años lejos de una relación con Dios. Hoy es el día, amada iglesia, para que te puedas arrepentir. Hoy es el día para que puedas restaurar tu relación con Dios. Quisiera terminar esta predicación con la siguiente ilustración o la siguiente historia. Era un padre con su hijo. Ese padre amaba incondicionalmente a su hijo. Pero ese padre trabajaba en las vías férreas. Y un día ese padre fue a su trabajo con su hijo. Y su principal misión o trabajo era cambiar la dirección de los trenes cuando se acercaban a ciertas interacciones en las vías férreas. Pero un día su hijo, a quien él amaba con todo su corazón, se acercó al sector en donde justamente tenía que hacer el cambio de riel. A 20 metros más allá venía un tren. Y en ese tren venía mucha gente. Habían personas con adicción a las drogas. Habían personas con matrimonios rotos. Habían personas con heridas profundas en sus corazones. Habían personas que guardaban rencor en sus corazones. Habían personas que tenían problemas habidos y por haber. Habían personas que habían perdido familiares. Habían personas que habían perdido esposas, hijos. Mucha gente con muchos problemas, con muchas adicciones. Y el momento en que el padre tiene que correr las vías férreas para que esa cantidad de personas que quizás no eran y no merecían ser salvadas, se da cuenta que su hijo no está a su lado. Y que su hijo estaba justo en la intersección donde tenía que hacer el cambio de las vías férreas. Y ese hijo cae justamente en el lugar donde va a pasar el tren.
pero ya no había tiempo para salvar a su hijo. Y él, como padre que amaba a su hijo, tuvo que decidir. O su hijo estaba en las vías férreas, o toda esa gente que no merecía vivir. ¿Saben lo que hizo ese padre? Ese padre prefirió la vida de esas personas por sobre su hijo. Mis hermanos, eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él entregó a su hijo incondicionalmente para morir por aquellos que no merecían vivir. Él murió, mis hermanos, Él murió incondicionalmente por su iglesia, a pesar de que no merecían vivir. No debiese eso a nosotros hacernos, mis hermanos, meditar y pensar en cómo está nuestra relación con Dios. No debiese eso hacernos meditar, amada iglesia. No debiese hacernos meditar en que ese sacrificio que Cristo hizo no fue en vano. No merecíamos vivir, mas Él incondicionalmente se entregó por amor a su pueblo. Esto es lo que nosotros vemos con la historia de Oseas y Gomer. Esto es lo que nosotros vemos, amor puro y condicional. Esto es lo que nosotros vemos, evangelio puro. Pero a veces, mis hermanos, nosotros no queremos entregarlo a los demás. Porque de la misma forma en como vemos un matrimonio acá, también muchas veces, y creo y pienso por medio de las ilustraciones de la Escritura, que el mayor instrumento de santificación en la vida del cristiano es el matrimonio. ¿Cuántas veces tu esposa no ha merecido el perdón, pero sin embargo das el perdón? Eso es evangelio. ¿Cuántas veces tu esposo no ha merecido tu gracia y tú das gracia? Eso es evangelio. ¿Cuántas veces te han hecho daño y tú has tenido que perdonar? Eso es evangelio. Eso es lo que nosotros vemos en Oseas y Gomer. Evangelio puro, amor incondicional. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunicación con aquel que salvó nuestras vidas? Todas esas personas que iban en el tren vieron a un padre llorar por su hijo. Todas esas personas que iban en ese tren vieron a un padre salir de la cabina y llorar arrodillado por la pérdida de su hijo. Mientras todos ellos iban tranquilos, vivos, a casa. Que el Señor en esta tarde nos haga meditar y pensar en este amor incondicional. Y que puedas en esta mañana servir al Señor con mayor fervor. Porque esto sabe lo que debe provocar en nosotros, amada iglesia. Esto debe provocar en nosotros gratitud. Eso es lo que debe provocar gratitud. Que de la misma forma como Dios nos está amando, nosotros debemos entregar todo por Él. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, meditar en tu palabra. Por meditar, Señor, en esta hermosa palabra, Señor, que nos habla de este matrimonio Oseas y Gomer, en la cual tú querías representar, Señor, el amor incondicional que tú tienes por tu pueblo. Señor, yo te pido y ruego que si en medio de nosotros hay personas que han roto su relación contigo, puedan volver a ti, puedan correr a ti, porque Señor sabemos de que ya no somos más Jezreel, no somos más Luama, no somos más Loamí, sino que somos tu pueblo. Y que en ti, Señor, hay misericordia, que en ti hay redención, hay amor.
Ayúdanos, Señor, a poder reflejar eso también en nuestras vidas, a reflejar eso en nuestros matrimonios, a reflejar eso, Señor, con nuestros hermanos. Señor, nos arrepentimos, Señor, si hemos sido, Señor, como Jehú, duros, si hemos sido, Señor, indolentes al dolor. Señor, verdaderamente nos arrepentimos, porque sabemos que por gracia que hemos recibido por gracia también tenemos que dar. Ayúdanos, Señor, a que esta historia, Señor, nos haga reflexionar y nos haga pensar, Señor, en el poder del Evangelio. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de reflexión en tu palabra. Y ayúdanos a que no seamos como el insensato que se mira al espejo y luego olvida quién es, sino que verdaderamente nosotros sepamos cuáles son nuestras fallas y falencias y no nos olvidemos de ello y podamos, Señor Dios amado, colocar por práctica lo que en esta mañana tú nos has enseñado. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.